bienvenidos y muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias especialmente a Reporteros Sin Fronteras España por presentar su clasificación mundial de la libertad de prensa 2024-2023 en la Universidad San Jorge. Para nosotros, como socios institucionales de Reporteros Sin Fronteras y dado el tiempo que llevamos trabajando juntos, es un honor poder ser los anfitriones del acto. Gracias a la vicepresidenta primera de Reporteros Sin Fronteras España y vicepresidenta del Consejo Internacional de Reporteros Sin Fronteras, Edith Rodríguez Cachera, y a Eva Almeida, vicepresidenta segunda de la organización. Ellas intervendrán a continuación. También a Sirin Dahani, compañera de Radio y Televisión Española, que nos acompaña. Un saludo especial a aquellos compañeros que, bueno, esperábamos, quizá vendrán más tarde. Aquellos compañeros que han tenido que salir de sus países por ejercer nuestra profesión y que han encontrado en Aragón pues un segundo hogar. Hoy a lo largo del día vamos a contar con una pequeña representación de ellos, ¿no? Bienvenida y muchas gracias Isabel Poncela, presidenta decana de la Asociación y Colegio de Periodistas de Aragón. Bueno, en breve vamos a abordar muchas y complejas cuestiones. Y antes de hacerlo, una breve reflexión desde la universidad. Y aunque vamos a ver un panorama aterrador, por lo que ya hemos visto del adelanto de esta clasificación, me gustaría lanzar un mensaje optimista, al menos en lo que concierne al periodismo, porque el periodismo estamos viendo que hoy es muy necesario. Y también desde la universidad estamos en disposición de formar a periodistas que estén a la altura del reto que tienen por delante. Vivimos en la posverdad. Esta posverdad se alimenta de las mentiras y utiliza medios y redes sociales para propagarse. Manipula y utiliza los sentimientos y la sensibilidad de las personas. Vivimos en un mundo marcado por la rapidez de la comunicación, por los mensajes cortos y falsos, sin tiempo para poder ser asimilados ni contrastados. Mensajes que tienen un consumo y un éxito masivos, que van construyendo un pensamiento negacionista que va calando en la opinión de la gente, lo que resulta devastador para nuestra sociedad. La posverdad, los que somos periodistas lo vemos de una manera muy directa, daña a los medios de comunicación, pues muchas veces caen en su juego tratando de sobrevivir en un escenario infernal. Daña nuestra salud democrática, pues crea polarización política. Pero daña muchas otras estructuras básicas de la sociedad. Y creo que estando en la universidad no debemos dejar de señalar cómo la posverdad pretende imponer paulatinamente un relativismo de la ciencia. La posverdad busca poner al mismo nivel una verdad científica, una verdad contrastada, con una mentira masivamente aceptada. Creo que en el periodismo es exactamente igual. El objetivo de la posverdad es sustituir la razón por la creencia. Y aquí es donde tenemos que llegar los periodistas. Pues nuestro trabajo es esencial para frenar este tsunami. Pues solo con más periodismo podremos revertir esta situación. Aunque es cierto que los periodistas solos no podemos. Necesitamos del apoyo y de la contribución del conjunto de la sociedad. En buena parte, las facultades de comunicación hace tiempo que hemos tomado conciencia de esta realidad tóxica y reivindicamos nuestro papel como centro de debate y de reflexión, abierta y libre. Y asumimos nuestra responsabilidad en cuanto a la formación que necesita nuestro alumnado. Por un lado, potenciando los valores humanísticos y de respeto. Por otro, introduciendo nuevas metodologías educativas y nuevos contenidos para formar a esos profesionales, esos periodistas, capaces de desenmascarar las noticias falsas y las argumentaciones tramposas que se consumen diariamente. Necesitamos periodistas que conozcan cómo y de dónde viene la información para combatir las fake news, la desinformación. Periodistas que sepan contar una historia, que sepan cómo se divulga su trabajo en distintas plataformas también. Pero nunca como en este momento, lo esencial del periodismo es buscar, observar, investigar y revelar esas informaciones que alguien intenta ocultar o intenta tapar. Y en ello estamos. Atentos a las últimas tecnologías y herramientas, pero sobre todo trabajando en la actitud. Y
Creo que esto es muy importante porque independientemente de la evolución que tenga la inteligencia artificial, independientemente de las redes sociales del momento, para hacer esto se necesita compromiso, esfuerzo y pensamiento crítico. Decía un profesor de periodismo ya fallecido, Jorge Wagensberg, que la verdad requiere rigor, la mentira, imaginación. Las mentiras se construyen, las verdades se descubren. Y para descubrir estas verdades hacen falta periodistas. Ha sido una pequeña reflexión para introducir el tema, porque creo que el tema, la posverdad y las fake news van a salir mucho aquí hoy. Así que para continuar con esta presentación, cedo la palabra a Isabel Poncela, decana presidenta del Colegio y la Asociación de Periodistas de Aragón. Gracias, muchas gracias, Pepe. Una pequeña puntualización técnica. Tengo una compañera siguiendo la rueda de prensa y me dice que no se escucha. No sé si... Bueno, muchísimas gracias, Pepe. No puedo estar más de acuerdo en todo lo que ha dicho Pepe sobre la situación actual del periodismo. Yo también quiero dar unas gracias muy especialísimas a Reporteros Sin Fronteras por haber elegido Zaragoza para presentar este informe anual sobre la profesión periodística, que por lo que he visto esta mañana pues sigue poniendo en la palestra, ¿no?, el trabajo periodístico, cómo se trata a los periodistas en muchos países del mundo y los riesgos que sufren las personas que se dedican a intentar buscar la verdad y no construirla, ¿no? Yo voy a ser muy breve. Desde el Colegio y la Asociación de Periodistas de Aragón estamos también inmersos en esa tarea que yo creo que es nuestro principal objetivo hoy día, que es convencer incluso a la sociedad, que está viviendo con mucha desafección nuestro trabajo últimamente, de la importancia del periodismo para el mantenimiento de la libertad, de la democracia y de la propia convivencia, ¿no? Los bulos, las medias verdades, que yo llamaría directamente mentiras, las fake news, campana a sus anchas por las redes sociales, en las tribunas incluso de los parlamentos, en las ruedas de prensa, y tenemos que hacer un esfuerzo ímprobo por no comprarlas, por contrastar, verificar, llamar, preguntar, y no dar pábulo ni a mensajes de odio ni a esos mensajes que lo único que hacen es contribuir a la crispación. Yo creo que eso está en el origen de esa desafección ciudadana, cuando los periodistas son los garantes de un derecho fundamental a la información veraz, que es esencial para que la ciudadanía tome sus propias decisiones, ¿no? La tarea es complicada, y más, seguimos hablando otro año más, cuando las condiciones en las redacciones no son lo mejores posibles, ¿no? Seguimos con unos salarios infradotados, seguimos con unas condiciones laborales a veces raras, por no decir otra palabra. Seguimos con muchísimas dificultades de conciliación, seguimos sometidos a un estrés y de esto yo creo que se habla poco, que genera un riesgo de enfermedad mental bastante elevado. De todo eso es de lo que tenemos que hablar. Aprovecho para comunicar, para recordar, que ya lo comunicamos a nuestros asociados y colegiados, que la Asociación y el Colegio está preparando una asamblea general extraordinaria para hablar de todo este tipo de cosas e intentar llegar a soluciones entre todos. Y estas son la situación en Aragón y en España. Nada que ver, seguramente no, nada que ver con las condiciones en las que ejercen su trabajo compañeros y compañeras en países en los que su vida está en riesgo, en los que la vida de su familia está amenazada, en los que mueren, en los que son acosados, encarcelados por buscar precisamente la verdad. Ahora las compañeras de Reporteros Sin Fronteras van a poner sobre la mesa esos problemas, y me atrevería a pedir que no se nos olviden las condiciones de estos compañeros y compañeras, que empaticemos, que desde nuestra posición difícil pero más cómoda, pues tengamos un pensamiento y pensemos en cómo podemos colaborar con ellos y ellas. Y yo, nada más. Muchísimas gracias de nuevo por haber venido a Zaragoza a presentar este informe. Pues, muchas gracias, Isabel. Tiene ahora la palabra Edith Rodríguez Cachera, que es
vicepresidenta primera de Reporteros Sin Fronteras en España y vicepresidenta del Consejo Internacional de Reporteros Sin Fronteras. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias a vosotros. Gracias a la Universidad San Jorge, que es aliado nuestro, no solo hoy, sino siempre, que no vale lo de serlo solo puntualmente, o tiene mucho más mérito serlo de forma prolongada. También a los periodistas de Aragón. Nada que agradecer, gracias por acogernos, por organizarlo todo, por acompañarnos siempre. Gracias a los socios también, pequeñitos, individuales, que he visto alguno por ahí que me ha dicho yo cotizo. Pues muchísimas gracias, porque gracias a ellos podemos estar aquí. Hablaba antes con algunos compañeros de prensa sobre la importancia de la prensa local. Reporteros Sin Fronteras tiene esa imagen de defender el periodismo internacional, y lo que hace RSF es defender el periodismo local en todo el mundo. Son a periodistas locales a los que defendemos, y estamos encantados de estar entre prensa local y de estar en Aragón. Así que muchísimas gracias a vosotros. Nada de agradecer. Como comentabas, hoy es nuestro día grande, es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Es el día en el que RSF presenta su clasificación mundial de la libertad de prensa, que es ese ranking que se utiliza luego durante todo el año para decir en qué posición está un país, en qué posición está otro. Al margen de las posiciones concretas, a mí me encanta ver las tendencias, ¿no?, que nos va contando una tendencia, que nos va contando una zona, una idea, etcétera. Me gustaría explicaros muy rápidamente, vamos a intentar cronometrarnos un poco para no extendernos, aunque la presentación requiere su tiempo, cómo hacemos esta clasificación mundial de la libertad de prensa, en qué consiste, o sea, cómo se hace este ranking. Creo que es así, ¿no? ¿Sí? Ah, vale, ok. Ahí, perfecto. Bueno, este es nuestro mapa mundial de la libertad de prensa, que es el que habréis visto y el que más os sonará a todos, que luego nos dura todo el año el comentarlo. Veréis que hay muchas zonas en rojo, en distintas tonalidades de rojo, otras zonas en amarillo, otras zonas en verde. Y aquí se ve claramente cómo está el mundo. Las zonas en verde son un pequeño Olimpo del 4% del planeta que tiene una situación de la libertad de prensa buena. Las zonas en amarillo, que como veréis se concentran prácticamente todas en Europa y dentro de Europa en la Unión Europea, incluida España, son aquellas que tienen una situación bastante buena. Y el resto va mal. Esas en naranja son las que tienen una situación problemática, las que tienen un rojo menos intenso están en una situación difícil, y las que tienen un rojo oscuro están en una situación muy grave. Os invito a mirar Oriente Medio y Asia, por ejemplo. En el 4%, este es nuestro ranking, perdón, que como veréis refleja claramente los colores que os he ido contando. Ahí podréis ver todos la posición de España, que hemos revelado esta mañana, está en el puesto 30, al final de la primera columna. Ahí veréis, se ve también muy claramente qué poquito espacio ocupan los amarillos y verdes, que representan el 25% de los países del mundo. Quiere decirse que en el 75% de los países del planeta el periodismo no se ejerce en condiciones. Solo uno de cada 4 países del mundo tiene condiciones buenas o bastante buenas, dignas, para ejercer libremente el periodismo. 3 de cada 4 tiene problemas de graves a muy graves, es decir, acaban encarcelados, amenazados, asesinados. Para valorar un poco el deterioro que estamos sufriendo y al que ha aludido antes Isabel en la libertad de prensa en el mundo, me gustaría que atendierais a 2 gráficos que son muy ilustrativos. Este nos dice cómo está el estado de la libertad de prensa en el mundo, que reúne un poco lo que os he comentado del ranking y del mapa este año. Un 4,4% en situación buena, un 20,6% en situación bastante buena, todo el resto en distintos grados de problemático. ¿De acuerdo? La suma, como os comentaba, de los países en situación buena y de los países en situación bastante buena es de 25%, es decir, de un cuarto de los países del mundo. ¿Cómo estábamos hace 10 años? En 2014. Me gustaría que apreciarais la diferencia. Y aquí se ve claramente el deterioro. Hemos pasado de un 14%, es decir, el número de países en verde era 3 veces mayor hace solo 10 años, y el número de países en situación muy grave era de la mitad. Y esto es con lo que nos encontramos en 10 años, poco a poco, sin que nos hayamos casi ido dando cuenta, ¿no? Y esto es a lo que nos enfrentamos y que comentamos hoy.
Aquí se ve claramente también más del 50% de la población, porque no se trata solo de número de países, sino de cuánta gente vive en ese país. Si pensamos en China, lo entendemos todo muy rápidamente, o en India, donde ha habido elecciones recientemente, muy recientemente, el fin de semana pasado, y tienen una situación también bastante compleja. Pero si solo pensamos en China, que es lo más parecido al gran hermano en el control de la información, en la prohibición del periodismo independiente, en el encarcelamiento de periodistas, en la desaparición misteriosa de periodistas, entenderemos lo que nos dice esto, y es que más del 50% de la población del mundo vive en una zona donde la situación de la libertad de prensa es considerada muy grave, es decir, gravemente perseguida. ¿De acuerdo? Y solo menos del 1% vive en ese islote que casi no se percibe, en ese islote verde, en esa isla que es la Unión Europea y que a veces no valoramos lo suficiente por mucho que tengamos nuestras pegas y nuestros problemas que solucionar. En el podio de la clasificación mundial de la libertad de prensa ya es un clásico, siempre están los países nórdicos, se van alternando las posiciones año tras año. Este año son Noruega, Dinamarca y Suecia. En general el clima en los países nórdicos es de derechos y a mí me gusta resaltar siempre uno muy especial que no lo es tanto en el resto de la Unión Europea y que siempre les hace merecedores de esta situación, que es el acceso a la información. Son países que tienen una gran calidad de acceso a la información pública, pero también privada por parte de los periodistas, es decir, transparencia. Los periodistas no tienen problemas para acceder a la información y hay leyes que se lo garantizan y esto les hace siempre merecedores de estas posiciones. En el punto contrario, en los países de cola de la clasificación mundial de la libertad de prensa, este año ha habido un cambio. Habitualmente son países asiáticos. Es un triste honor que suelen compartir Vietnam, China y Corea del Norte, que también se van bailando el orden, pero más o menos. Este año tenemos novedades y es que se sitúan Afganistán, Siria y Eritrea. Eritrea, que es un país del que no sabréis nada y lo cual ya es revelador, porque es lo más parecido a un desierto informativo de censura y represión muy desolador. Es un país en el que no entra ni sale información desde hace muchísimo tiempo, que tiene al periodista detenido más longevo del que no sabemos nada del mundo y un espanto para el periodismo. Siria, lo mismo. Después de la guerra se ha transformado en tierra de desapariciones y de exilio masivo. No queda apenas, o no lo veréis en los medios de comunicación, no queda apenas información sobre Siria. Y peor aún, Siria, los periodistas en el exilio de Siria, que van a países vecinos, esto también pasa con los afganos, de los que hablaremos ahora, se encuentran muchas veces con amenazas de deportación de vuelta a Siria, ¿no?, donde pueden ser gravemente represaliados. Y Afganistán, yo creo que sobra explicarlo, el deterioro, la hecatombe que ha vivido la prensa afgana desde la llegada al poder el 15 de agosto del 21 de los talibanes, y un poco en la misma situación. Grave represión, erradicación, es que la palabra sería erradicación del periodismo en Afganistán, exilio masivo y persecución en los países aledaños a los que emigran, especialmente Pakistán, que amenaza exactamente igual que en el caso de Siria con expulsar, con devolver a los periodistas a su país, lo que sería trágico para ellos. Este año, cada año, nos gusta adoptar un enfoque, porque es la conclusión que sacamos de examinar esta clasificación que se hace, lo comento muy rápidamente, en 180 países, con cuestionarios muy sesudos que se envían a analistas, con bloques de preguntas que responden a indicadores, es decir, cómo es el clima político para los periodistas, cómo es el contexto legal para los periodistas, cómo es el contexto económico, cómo es el contexto sociocultural, hay presiones socioculturales y cómo es la seguridad. Porque muchas veces cuando pensamos en la libertad de prensa o en ataques a la libertad de prensa pensamos en lo obvio que son las agresiones, las cosas más visibles, ¿no? Pero la libertad de prensa la erosiona también condiciones económicas adversas, la erosiona un contexto legal represivo, un clima político hostil, etc. Entonces preguntamos a esos expertos en 180 países por todos esos indicadores que los valoren por bloques con muchísimas preguntas y de ahí sale esa clasificación y esas notas que nos adjudican. Y de ahí salen tendencias. ¿Y este año cuál es? Pues la libertad de prensa bajo tensión política. Ese indicador de clima político del que os hablaba ha descendido 7,6 puntos en todo el mundo, en mayor y menor medida. En los países donde está fuertemente oprimida, evidentemente ese descenso supone una cosa, en España supone otra, no hay que comparar lo que no es comparable, pero sí que la tendencia en todo el mundo, y eso lo vemos también en el deterioro general de la libertad de prensa, es que los estados, pero no solo los estados, también las formaciones políticas, que deberían ser los garantes de la libertad de información, al final son quienes la están desprotegiendo
y quienes se la están cargando, si me permitís la expresión. Vamos al lío, que sé que está esperando todo el mundo. ¿Cómo está España en medio de todo esto? En el contexto europeo, por supuesto, en el contexto mundial, España tiene una posición bastante saludable y bastante correcta. Hay que compararse con el entorno de todo lo que hemos estado viendo, y España es un país garantista. España es una democracia plena de la Unión Europea, donde el periodismo se ejerce libremente, donde la gente se expresa libremente. Parece mentira que a veces haya que recordarlo, pero en ocasiones trazamos escenarios tan apocalípticos que quizá haya que detenerse y ponerse a pensar en dónde estamos en comparación con el resto, que no está mal encontrar su lugar en el mundo y ubicarse para relajar el análisis de situación. Aquí tenéis, como os comentaba, los indicadores que representan a cada país. ¿Por qué sube España? ¿Por qué sube 6 puestos respecto al año pasado? Primero porque mejora, o sea, primero por méritos propios. Mejora básicamente en 2 indicadores, que lo veréis aquí claramente, que es el indicador legal, el marco legal, pese a la no derogación de la ley Mordaza, que llevamos reivindicando ya 10 años y es muy cansado, al compromiso incumplido del Gobierno el año pasado de no derogar la ley Mordaza. El marco legal mejora porque pensamos, y es nuestro análisis, que está ya amortizada. Es decir, la gente ya no la de ella. Es verdad que no se aplica contra los medios de comunicación y contra periodistas desde hace bastante o apenas, por tanto no se hace notar, y ya casi arrinconándola pues nos hemos olvidado de ella. Y es cierto que en España tampoco se han aprobado legislaciones muy represivas o que erosionen la libertad de prensa en los últimos años, por tanto mejora. Y el indicador de seguridad de los periodistas, pese a que somos conscientes de esos ataques verbales, agresiones a pie de calle con los que ya tenemos que convivir todos los compañeros que trabajan con las cámaras en las calles, lo saben, en la cobertura de manifestaciones, etcétera, en general, menos en momentos puntuales de tensión, España, a nivel global, es considerado un país seguro para ejercer el periodismo. Hay otros países del propio entorno de España que son bastante más hostiles ahora mismo al periodismo. ¿Qué es lo que compensa la mejora de España? ¿Dónde falla España? España falla exactamente igual que el resto del mundo en su clima político. Y aquí se percibe claramente la tensión, la polarización no política, la polarización mediática, porque la polarización ya es mediática. Y estamos hablando de medios politizados. Ya no estamos hablando de medios que son víctimas solamente de un contexto político, sino que eligen politizarse, que eligen polarizarse y que eligen la confrontación y que cruzan líneas peligrosas entre la opinión y la información. Y esto deteriora el clima político, la presión que ejerce sobre el sector mediático y sobre los periodistas. Pero es que también, y ahí voy al segundo deterioro, impacta en el clima sociocultural. España es un país tradicionalmente muy abierto, con unas notas altísimas, no solo en Reporteros Sin Fronteras, sino en todos los medidores que se hacen de clima social. Es un país abierto a la diversidad, es un país que discrimina poco, está casi siempre liderando rankings, ¿no?, de nivel de apertura y tolerancia social, y sin embargo vemos que este año cae. Y nuestra interpretación es que la crispación política penetra a la sociedad y al final la sociedad se vuelve hostil al periodismo. ¿Qué ganamos de este clima de deterioro? Yo creo que nada, en la confrontación todos perdemos. Como os comentaba antes, de los 5 indicadores que componen la clasificación, el que más cae es el político. Hablamos del preocupante deterioro, como os he comentado, y del respeto a la autonomía de los medios que sufren en todos los países del mundo, y que me gustaría detenerme y que me gustaría que se refleje en este dato que a mí me parece especialmente llamativo. En 138 países de los 180 que componen la clasificación mundial de la libertad de prensa, es decir, en el 75% de los países del ranking, en el 75% se revelan implicaciones en mayor o menor medida de actores políticos en campañas de desinformación y en propaganda. Y esto sucede también en España. No hablamos solo de estados, hablamos de actores políticos. Pueden ser formaciones políticas, partidos, agentes que agitan. Y esto nos ha llamado especialmente la atención y está en el origen de ese deterioro del clima político. Que el 75% de los países del mundo, cada uno en su nivel, cada uno con sus consecuencias, unas muy graves, otras menos, estén detectando
intromisiones, presiones, injerencias, implicaciones de actores políticos, partidos, estados, autoridades en campañas de desinformación y en propaganda, no solo lo que explica la caída en general del clima político, sino una preocupación seria. Bueno, creo que representa bastante bien esto que estamos contando. Hungría es un país que coloca a la Unión Europea en esa paradoja de contar con democracias poco plenas en su seno. Hay otros países como Polonia que han mejorado, pero países que no son en absoluto respetuosos con la libertad de prensa y que paradójicamente integran el espacio comunitario, que son espacio de garantías, ¿no? Hablamos un poco a veces de urbanización de algunos países de su entorno, porque es lo que está sucediendo en Europa, y nos tememos que con la proximidad de las elecciones europeas esto se verifique, ¿no? Está anunciado el auge de formaciones más extremistas y probablemente la campaña que nos aguarde esté caracterizada por esa especie de urbanización de la que hablamos. De las evoluciones más destacadas en el ranking de la libertad de prensa, y sin entretenerme mucho, sí destacaría quizá la caída de Argentina, porque es muy representativa, aunque luego hablaremos muy rápidamente en titular de lo que está pasando con América Latina, pero Javier Milei ya llegó al poder con esas actitudes de lo que en Reporteros Sin Fronteras llamamos depredadores de la libertad de prensa, es decir, líderes políticos que se acercan ya con una actitud hostil, abiertamente enemiga del periodismo y anunciando ya antes casi de tomar el poder que va a ir contra el periodismo libre. De hecho, la primera decisión o una de las primeras que adoptó Milei respecto a la libertad de prensa fue cerrar la agencia de noticias Telam, que es la agencia pública de noticias de Argentina, de la noche a la mañana y con un cordón policial alrededor de la sede. Entonces sería quizá uno de los países a destacar. También Estados Unidos, que fue en su tiempo baluarte de la libertad de prensa y que vive un deterioro muy grande por actores políticos que llevan años metiendo tensión, también por una desaparición de un periodismo local muy importante, y por supuesto Israel, que es la otra cara de la moneda de Palestina, de la que hablaremos largo y tendido después, que es un país que se está cerrando sobre sí mismo, en el que la propaganda de Estado y todo lo que no sea la adhesión de la prensa a la propaganda de Estado en torno a la guerra está mal percibido, en el que el periodismo independiente se está haciendo ya cada vez con mayor dificultad, no se escuchan voces críticas, y en el que se propaga la desinformación con muchísima facilidad. Un flash sobre las regiones del mundo, y luego cederé la palabra a mis compañeras. Hablando de Europa, cosas que ya hemos comentado muy por encima, la influencia del Kremlin sobre los países satélites, esto se ve clarísimamente si os detenéis en el análisis más pormenorizado de la región, cómo el Kremlin está contaminando a países de la esfera llamada soviética, también países de Asia Central, que mimetizan todas sus maniobras opresoras, estas leyes de agentes extranjeros que sobrevuelan Georgia, de enemigos del Estado, esta retórica del Kremlin que está contagiando a toda la zona, con desinformación en pleno auge. Hablar de Ucrania, que pese a las consecuencias de la guerra, la devastación de medios de comunicación física, de sedes de medios de comunicación, etcétera, sube en el puesto, sube solamente en realidad porque no ha habido más asesinatos, afortunadamente, o nuevos asesinatos de periodistas, y esto hace que su indicador de seguridad progrese. Si hablamos de América, donde me he detenido un poco con Milei, hay un deterioro generalizado de la situación que pasa de bastante buena en algunos países a problemática. Y como hemos abordado Argentina y hemos abordado Estados Unidos, hablar simplemente de México, un recuerdo para México. Se acaba el sexenio de López Obrador. Este es un año crucial, y esto explica también la caída del indicador político. Es un año crucial porque es un año histórico a nivel electoral en todo el mundo. Hay elecciones cruciales en todo el planeta, las ha habido en Rusia, en India, las va a haber en Estados Unidos, las va a haber en México. Es un año de grandes citas electorales, las elecciones europeas, y esto crea muchas tensiones sobre el periodismo e incide muchísimo en la libertad para informar. Los periodos preelectorales son críticos. Bien, pues en el sexenio de López Obrador no ha habido ni una sola, que se enfrenta ahora a presidenciales, ni una sola mejora en México.
37 periodistas asesinados desde 2019 en su sexenio, en su mandato, 150 en los últimos 20 años. México es constantemente, por el crimen organizado, un baño de sangre y, sobre todo, lamentablemente, de impunidad. Rápidamente, Asia, y ya voy terminando, que es, junto con Oriente Medio, la zona, eso lo veíamos antes en el mapa, más crítica claramente para informar. 26 de los 32 países de Asia han visto cómo se deterioraba su situación. 5 países figuran entre los más peligrosos, siempre suelen estar en el furgón de cola. Me gustaría detenerme 2 segundos sobre China, un país blanqueado, un país que ha conseguido que no seamos conscientes de hasta qué punto reprime la libertad de expresión y de información, un país al que viajamos, con el que comerciamos, con el que nos tratamos, y es un país donde simplemente no existe el periodismo libre, solo hay prensa de partido, las redes sociales, los buscadores están controlados por el partido, es lo más parecido a un gran hermano. El software de reconocimiento facial detecta a periodistas incómodos, todos los contenidos digitales son filtrados, y las personas que intentan hacer eso que llamamos periodismo ciudadano, que es intentar, pues, por redes sociales informar, como lo vimos claramente en pandemia, sobre lo que sucede, pues desaparece, es encarcelada o va mandada, que esto es una especialidad china, entre comillas, a los campos de reeducación. Y terminaría este repaso, antes de hacer la palabra a mis compañeras, con África, hablando sobre todo del Sahel, de esa situación tan dura que viven los países del Sahel, Burkina Faso, Mali, Níger, con la toma de control por juntas militares y el traslado de la confrontación geoestratégica a la zona, ¿no? Con la presencia de intereses rusos, y Europa en retirada se ha transformado, como lo manifestó el asesinato de David Beriaín y Roberto Fraile en 2021 en Burkina Faso, una zona casi de vacío para los periodistas. Para hablar de Norte de África y Oriente Medio, que ya incluiría, pues, el repaso tan necesario a Palestina, no sé, Pepe, si la presento yo o la presentas tú. Le doy paso a mi colega vicepresidenta Eva Bajameida, gran reportera de Radio Televisión Española y compañera de Reporteros Sin Fronteras, que va a analizar esta zona y dar paso a Shirin. Gracias. Muchas gracias, Edith. Gracias a los compañeros y compañeras, y me sumo a los agradecimientos de Edith, que estamos muy contentas de estar hoy aquí y de estar rodeadas de periodistas locales que este año, ¿no?, como decía Edith, el periodismo local nos ha demostrado que es imprescindible, que sin el periodismo local no tenemos acceso a la información que pasa. Y eso es lo que ha ocurrido este año en el norte de África y Oriente Medio, que es una zona caracterizada, el mapa de esta región está teñido de rojo, sobre todo el rojo de la sangre, desgraciadamente, por el asesinato de más de 100 compañeros y compañeras en Gaza. Palestina, un territorio ocupado y bajo las bombas, se ha convertido en el lugar más peligroso, en uno de los países más peligrosos del mundo para poder ejercer el periodismo. Y los periodistas locales, de los cuales luego hablará nuestra compañera Shirin, se han demostrado que el periodismo local es imprescindible para poder contar las guerras. Ellos y ellas han sido nuestros ojos durante todos estos meses, han contado la guerra de su familia, la guerra que les atraviesa, y es un territorio que ha sido blindado a la prensa. Ni Israel ni Egipto han permitido la entrada de la prensa internacional. Además, lo que nos ha demostrado este baño de sangre y ese número sin precedentes de periodistas asesinados en la guerra en Gaza es la ausencia manifiesta de una voluntad política de la comunidad internacional de aplicar los principios de protección de los periodistas, especialmente la resolución 2222 del Consejo de Seguridad de la ONU. Y es lo que hemos venido reivindicando desde Reporteros Sin Fronteras, de que se aplique esa protección tan
tan necesaria en estos momentos. Además, Edith ya mencionó el caso de Israel. Israel cae, sobre todo la prensa local israelí, la prensa independiente, como bien ha explicado mi compañera, se encuentra ante un escenario desolador. Todo lo que no sea el 7 de octubre y los ataques de Hamas no se puede, no se puede hablar de ello, no lo pueden tratar, y además ha provocado un ecosistema mediático donde la desinformación es la principal campa sus anchas, ¿no? Muchos bulos, mucha desinformación y mucha propaganda de guerra. Entonces, allí nosotros hemos pedido y hemos reclamado a lo largo de estos más de 6 meses de guerra en Gaza que por favor se permita el acceso de la prensa internacional también para poder verificar, contar y relatar las consecuencias de la guerra en Gaza. Luego, esa guerra ha salpicado al Líbano, donde 3 compañeros han sido asesinados por fuerzas israelíes. Hay un país en la región que nos preocupa mucho, que es Sudán, que se ha convertido en un agujero negro informativo. Es un país que protagoniza una de las mayores crisis humanitarias de la actualidad, un éxodo masivo de desplazados y de refugiados, del que no hablamos, pero porque no hay prensa. La prensa internacional no accede a Sudán, la precariedad de los medios impide que se apueste por una cobertura de la guerra de Sudán, y es una guerra que está totalmente silenciada, y los pocos periodistas que estaban en Sudán, algunos han sido asesinados y otros se han visto obligados a salir. Además, en esa región, 1 de cada 2 países se encuentra en una situación muy grave. Es una región que se caracteriza por el encarcelamiento y presiones políticas a la prensa. Allí, por ejemplo, países como Kuwait, Líbano, Jordania o Argelia han ido trazando leyes y aplicando legislaciones para amenazar a la prensa, y vemos que hay lugares donde la prensa independiente prácticamente se está extinguiendo. Además, es una región que, por su desgracia, acoge a las 10 mayores cárceles de periodistas del mundo. Tenemos el caso de Israel, pero también de Arabia Saudí, de Siria. Tenemos Irán. Irán es un país que no cambia su posición en esa clasificación mundial de la prensa de 2024 por su política intensiva de encarcelamiento a periodistas. Luego hemos visto también y detectamos cómo cuando se ejerce una presión política o los intereses políticos pueden velar de alguna forma por la seguridad de los periodistas, en el sentido de que lo hemos visto en Egipto, donde la liberación de varios periodistas presos ha sido gracias a la presión internacional, o la liberación de periodistas secuestrados en Yemen, que es otro gran agujero negro informativo y otra guerra cuyas dimensiones no hemos sido capaces de contar. Luego, esas presiones políticas de las que hablaba Edith también afectan a países como Irak. Tenemos el caso de Túnez, que desde la llegada de Qaid Saleh en 2019 al poder, que en el Magreb era uno de los países donde se respiraba cierta libertad, pues actualmente los periodistas que son críticos con el gobierno de Qaid Saleh recuerdan la represión que sufren, les evoca a los periodos de antes de la primavera árabe. Luego hay temáticas en todo esto. La presión se sufre y la vive la prensa cuando quiere relatar o hablar de corrupción, de los delitos financieros, de los delitos económicos, de los derechos de las mujeres o, por supuesto, de las minorías étnicas o sexuales. Por eso que hay muchas líneas rojas que imponen las autoridades y muchos puntos o temáticas que no se pueden tratar. Luego tenemos nuestro vecino,
Marruecos, que registra un pequeño alza, pero eso se debe a la ausencia de nuevas detenciones en el último año de periodistas, pero sin embargo sigue presente esa represión, especialmente judicial, que se mantiene contra compañeros y compañeras en Marruecos. Y luego está el caso de Siria, que es aterrador, que nos preocupa, que ha quedado relegado a la penúltima posición de la clasificación mundial de la libertad de prensa de 2024. Es uno de los países más peligrosos del mundo y sus periodistas sufren dentro del país, pero sobre todo también los que están exiliados. A los que están exiliados en Jordania, Turquía y Líbano se les amenaza con ser deportados de vuelta. Así que bueno, lo que protagoniza o lo más importante de la región, lo que destaca es los datos de Gaza, y yo creo que la voz autorizada para hoy hablarnos de la situación en Gaza, y que desde Reporteros Sin Fronteras agradecemos enormemente su generosidad y que nos acompañe, es nuestra compañera Shirin Dejani. Ella trabaja en Radio Exterior de España, es compañera en Radio Televisión Española, es palestina, hace poco participó y estuvo en Cisjordania haciendo un programa especial de las mañanas de Radio Nacional de España allí sobre el terreno, y Shirin nos va a contar cómo la prensa local, la prensa gazatí, está viviendo esta desastrosa guerra. Gracias a todos por la invitación, gracias a la Universidad de Zaragoza, también a Reporteros Sin Fronteras y también a los periodistas aragoneses por la invitación. Es un placer compartir esta mesa con todos vosotros. Yo voy a dar un poco de resumen sobre la situación de los periodistas en Gaza. Estoy en contacto de cercano porque estoy en contacto con muchos periodistas desde allí. Muchos de ellos están deseando tener también un papel con medios de comunicación de aquí, como corresponsales buscando trabajo para poder sobrevivir la guerra. Hace poco, hace casi 3 semanas que celebramos también en Granada el premio de Julio Anguita Parrado, que fue este premio entregado a Wael Dahdouh, que es un periodista jefe de la oficina de Al Jazeera en Gaza. Quien no conoce a Wael Dahdouh lleva muchos años trabajando con el canal Al Jazeera, pero por todo el testimonio que ha dado durante la guerra, pues el precio fue su familia. Toda su familia fueron bombardeados, mataron a toda su familia, salvo a una hija le quedó de toda la familia, hijos, madre, nietos, bebés, 18 meses tenía su nieto. Y a su madre también. Y no solamente a su primera familia, sino también a familias, primos, primas. Me sorprendió mucho cuando dijo que su hija, que ahora se encuentra en Qatar porque el Dahdouh sufre ahora una herida grave en su mano, porque a pesar que mataron a toda su familia, los israelíes querían también matar a él, y hace poco que mataron también a su hijo, que también fue periodista desde Gaza. Su hija, la única hija que le quedó, quiere ser periodista. Entonces, la pregunta, el precio fue su familia, pero aún así la hija quiere ser periodista. El precio que pagan los periodistas, y no solamente los periodistas en Gaza, sino toda la gente que viven ahí. Israel piensa que matar y la matanza, el genocidio y la limpieza étnica es la respuesta.
Pero todo lo que está pasando en Gaza, la verdad, si tiene una respuesta que será los palestinos que resisten y resistirán y no van a ponerle fin a su resistencia y su derecho a vivir tranquilamente en un estado independiente, en dignidad. Y Israel no aprendió de la lección de la historia que lleva ya más que 100 años con la matanza y el genocidio, y aún así sigue y parece que todavía no aprenden de las lecciones anteriores. La única manera que Palestina puede llegar a un acuerdo en este contexto es que Palestina tendrá su Estado libre, independiente, y los palestinos viven en dignidad y en orgullo. Quiero decir sobre la situación de los periodistas en Gaza. Por el momento estamos hablando más de 135 periodistas que fueron asesinados, porque muchas veces en medios de comunicación se utiliza la palabra murieron. No murieron, fueron asesinados. Es distinto las dos palabras, sobre todo en premios de comunicación. Esta gente normalmente ¿qué hace Israel? Es cortar la electricidad, corta el acceso al Internet. Entonces estos periodistas, para mandar su crónica o tener un informe en directo o en directo, normalmente lo encuentran súper complicado, porque como no tienen electricidad, no tienen internet, no es fácil que tú puedas mandar tu crónica o hacer un informe a medios de comunicación. Entonces ellos tienen que buscar el sitio donde ellos pueden recargar sus móviles o tener un sitio donde hay electricidad, porque durante la guerra Gaza estaba tan oscura porque ya no hubo ni electricidad ni internet. El internet iba y venía según los días. Algunas zonas en Gaza se quedaron sin internet y electricidad un día o 2 días, después viene, después se va. Entonces, estas cosas, además que temen la vida de su familia, porque Israel ¿qué hace? Es que no solamente persigue al periodista como persona, como periodista, sino también persigue la familia de estos periodistas. Ellos quieren lanzar un mensaje que nadie está a salvo. Nadie puede tener su espacio, ¿no? de decir las cosas. Hay que callar las voces, hay que silenciar las voces, y que todo lo que está pasando en Gaza no puede salir fuera. No hay testigos, ni testimonios, ni nada. Sabemos que no hay prensa internacional en Gaza. Todo que sale afuera son de los periodistas que trabajan en el terreno, son gazatíes todos, graban con sus móviles, graban con sus cámaras, y aún así no tienen miedo, es que no tienen miedo. Baba, ¿recuerdas Jibril, no? También hay que recordarlo hoy, Jibril, que trabajaba mandando a Baba crónicas a televisión española, y también fue asesinado. ¿Él? ¿Cuál? Él fue... ¿No? No, Jibril, yo le decía que sí, porque fue un periodista gazatí que hicimos un reportaje, ¿no? sobre su día a día, y realmente se convirtió como en el rostro de la guerra en Gaza para nosotros. Hablé con él ayer, o sea, seguimos en contacto, pero da igual, si es que no es solo Jibril, es que más de 100 periodistas asesinados en 6 meses. Es que...
que yo pensaba que hubo un artículo que salió en televisión española. ¿Recuerdas cuando el premio que nos hablamos y todo esto? No fue para ya está aclarado. Bueno, son tantos al final que lamentablemente. Por el momento estamos hablando de 77 periodistas en Franja de Gaza fueron atacados con misiles y proyectiles de artillería para silenciar la verdad. Dentro de todos los periodistas en el mundo, 75% de los periodistas asesinados en 2023 son de Gaza. Yo quiero indicar una cosita que a lo mejor medios de comunicación y la gente piensan que esto pasó solamente el 7 de octubre. Esto no, esta manera de perseguir a los periodistas y matar y asesinar a los periodistas no empezó desde el 7 de octubre, sino empezaba bastante antes, a lo largo de la historia de la guerra y el conflicto entre Israel y Palestina. Israel nunca ha sido un país que respetaba derecho humano, ni la democracia, ni la libertad de prensa. Este derecho nunca existía. No podemos olvidar tampoco a Shirin Abu Akleh, que trabajó con Al Jazeera y le asesinaron en un campo de refugiados en Jenin mientras ella cubría una crónica, un informe sobre la incursión de Israel en el campo de refugiados de Jenin ocupado en el norte, entonces en Cisjordania. Entonces, hay muchos periodistas también pagaron el precio muy alto antes del 7 de octubre. Hay muchos detenidos, muchos periodistas que están detenidos en cárceles israelíes. Estamos hablando por el momento de 100 periodistas que han sido detenidos en las cárceles desde el 7 de octubre. Los cuales 45 permanecen detenidos. Normalmente hay una cosa que existe en Israel que se llama la detención administrativa. La detención administrativa significa que tú puedes meter un periodista y cualquier palestino en cárcel, pero sin acusación. Sabes que no tienes acusación a esta persona, pero está en cárcel, aunque no tiene cargo, no tiene nada, y puede quedar allí, que hay muchos prisioneros palestinos en cárceles sin ningún tipo de acusación y se quedan años y años, 10 años o más. Hay 4 periodistas que están desaparecidos, que no sabemos dónde están, si están muertos, si están secuestrados, si están abajo de los escombros. Y según el informe de la Comisión Económica y Social de Naciones Unidas para Asia Occidental, al menos 5% de la población de la Franja de Gaza fueron asesinados o resultaron heridos en la guerra, 5% de la población. La tasa de la pobreza actualmente en Gaza es 39%. Y si sigue esta guerra a 9 meses, menos que 2 meses y medio desde hoy, llegamos a tener la cota a 39%. Gaza necesita $40 millones para construir a Gaza y necesita Gaza 80 años
para superar el daño a todos los niveles, infraestructura, a nivel daño a todos los niveles. No hay nada, no existe nada en Gaza. Gaza ahora es unos escombros y es una zona destrozada totalmente. Entonces, a lo mejor cuando acaba la guerra, yo siempre digo, la guerra es muy fuerte, muy dolorosa, pero yo pienso también que después de la guerra va a ser también bastante más difícil, cuando ya las familias se enteran también de su gente y sus queridos, que no saben nada de ellos, no saben dónde están, si están muertos, si están abajo de los escombros, cuando salen tantos cadáveres de la tierra, cuando vuelves a tu casa no la encuentras, cuando quieres ir a la universidad y no existe, cuando tus hijos quieres mandarlos al cole y no hay coles. Entonces, la vida va a ser bastante más dura después, porque ya ahora a lo mejor con la trauma, hay una trauma enorme, en un choque enorme con los gazatíes, porque todavía no están despiertos del dolor, no pueden asumir todo lo que pasó tan fuerte, tan rápido, que le cuesta mucho, pero ya cuando acaba la guerra y ya empieza la vida a volver poco a poco, porque como estamos hablando, para recuperar todo este destroce necesitamos muchos años y mucho dinero para construir el país y recaudar este dinero también para construirlo. Y mientras tanto no hay universidades, no hay coles, no hay hospitales, no hay clínicas, no hay agua, no hay electricidad, no hay casas, y las familias tienen que vivir con el dolor que tienen por perder sus queridos y sus familiares. La voz de los periodistas en Gaza fue muy importante para la Corte Internacional de Justicia, que fue basada también, muchos informes de la Corte Internacional de Justicia fue basada en el informe que los periodistas de Gaza hicieron y entregaron a medios de comunicación. Si habéis seguido la Corte Internacional, por ejemplo, sobre las burlas de los soldados de la gente de gazatíes, sobre la matanza de los familiares, todas estas informaciones que fue entregado a la Corte Internacional de Justicia. Los periodistas jugaron un papel crucial en este informe, basada en datos, en vídeos, en testimonios, en testigos también. Y a lo mejor tenemos que parar aquí y preguntar, ¿tanto poder tiene Israel sobre el mundo? ¿Y por qué tiene tanto poder y tanta influencia? Si simplemente es que Israel controla todo. Israel como un estado militar, estado de inteligencia, estado de tecnología avanzada probada en los palestinos. Toda la tecnología que saca Israel al mundo y lo vende al mundo y se siente orgullosos de su tecnología está probado en los palestinos. Nosotros somos el experimento para ellos, sobre todo las armas que están utilizando ahora en la guerra de Gaza. Entonces es una prueba también para toda la arma que utiliza Israel y quiere vender al mundo. Y yo creo que los medios de comunicación a lo largo de mucho tiempo vendieron Israel como un Estado democrático. Siempre hablaron en medios de comunicación que es el único país en Oriente Medio que respeta derechos humanos y la democracia, y es un país abierto.
Yo temo mucho que llegamos a este punto para que vemos que Israel no es que medios de comunicación vendieron a lo largo de mucho tiempo. Y temo también que tenemos que pagar este precio para que el mundo vea que Israel es lo que es. Es un país no respeta derechos humanos ni la humanidad. Es un país racista. Es un país colonizista porque todo el territorio palestino está colonizado con colonos. Y el término civil muy poca se aplica a Israel porque no existe término civil en Israel. Todos están armados, colonos y no colonos. Entonces, duele mucho ver que vendemos Israel como muy avanzada en tecnología, muy avanzada en armas, muy avanzada en derechos humanos. Espero que el mundo ha dado cuenta con esta guerra de la cara real y que la mascarilla que se cayó durante esta guerra. Vale, una cosita solamente para terminar. Yo planteo, por ejemplo, 3 preguntas. ¿Es necesaria la reforma del Consejo de Seguridad? Porque durante la guerra hemos visto como el veto que dio Estados Unidos para salvar a Israel, a su hija. Ha fracasado el sistema jurídico y los valores reconocidos internacionalmente. ¿Necesitamos un nuevo sistema global? Estas son preguntas, hay que pensarlo porque yo creo que el mundo si sigue así, hoy somos nosotros los palestinos, pero mañana será otro país. Quiero solamente indicar una cosa muy rápido, muy breve, sobre el movimiento que estamos viendo ahora en el mundo, sobre todo en Estados Unidos. Ver todas las universidades en Estados Unidos están así revueltos y están manifestando contra la guerra. La verdad que se agradece mucho. Estamos hablando de Estados Unidos, el país más aliado a Israel, el número 1 del mundo que apoya a Israel. Los estudiantes están arriesgando no solamente estar allí en campos del recinto de la universidad, sino están arriesgando su carrera y también su trabajo, futuro trabajo, porque esta gente lo ponen en una lista negra donde no pueden tener acceso ni al trabajo ni terminar sus estudios. Entonces es algo serio, no es solamente una manifestación. Entonces, yo veo este movimiento a nivel estudiantes no solamente en Estados Unidos, sino en muchos países europeos. Y no hay que olvidar también aquí en España, que tenemos aquí la red contra el genocidio, que hay más que 73 universidades que están en esta red intentando acabar con el convenio que tiene estas universidades, algunas de estas universidades con Israel, y boicotear a Israel a nivel académico y a nivel económico, y por supuesto el boicot a vender armas a Israel para no se utiliza esta arma en la matanza de los palestinos. Y aquí termino. Muchísimas gracias. Muchas gracias a las 3, muchas gracias, compañeras. Todo bien, bueno. salvo a Gil, ¿no? Es lo que tiene estar en contacto con tantos compañeros y es lo que tiene, pues ella recibe todas las noticias de los periodistas gazatíes y yo me imagino que son ya tantos nombres de muertos y heridos que desgraciadamente pues cualquiera se puede confundir. No corregimos para que no caigamos en problema. Bueno, si tenéis alguna pregunta, pues es el momento de...
Mientras os las pensáis, sí me gustaría puntualizar un segundo que Reporteros Sin Fronteras ha interpuesto varias demandas ante la Corte Penal Internacional, ha denunciado varias veces a Israel y, como decía Shirin, no solo este año, ya que esto viene de antes. Gracias. Sí, bueno, pues... Darle las gracias a Shirin por su exposición y por su resistencia al IVA. Y casi después de Irlanda me da la vuelta por lo nuestro, ¿no? Porque se vuelve muy pequeño con respecto a lo que pasa en el mundo y en Gaza. Pero estamos aquí en España y quiero preguntaros por esa bajada en el ranking y también por este momento en el que supuestamente el presidente quiere abanderar un movimiento de regeneración democrática. ¿Hay alguna propuesta o va a haber, o que se suele haber la red de Reporteros Sin Fronteras por las asociaciones de periodistas para contribuir desde los medios y desde la prensa a esa regeneración democrática? ¿Se está pensando en algo o ponerse en contacto por lo menos con el gobierno? No baja España. España sube 6 puestos. Simplemente baja en el indicador político, por matizar, para no confundirnos, que sé que es fácil porque no es sencillo explicarlo. Ya hay una propuesta, se llama la Ley Europea de Medios. Se aprobó en marzo por la Unión Europea y España debería de implementarla, como el resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Además, en esta Ley Europea de Medios, conocida como EMFA, ¿no? European Media Freedom Act en inglés, por sus siglas en inglés, ha participado activamente RSF. De hecho, recomienda las herramientas de verificación de información fiable de Reporteros Sin Fronteras para distinguir estos medios que intoxican de los medios que no intoxican. Respecto a si vamos a emprender alguna acción nosotros, que yo sepa, hay una intención manifestada, pero nada sobre la mesa, no hay nada concreto. A lo mejor ha sucedido esta mañana y yo me lo he perdido porque no he parado. En cualquier caso, Reporteros Sin Fronteras ya lo ha hecho, participando en la Ley Europea de Medios. Yo creo que desde la organización lo que sí se invita, y esta clasificación es una invitación a ello, es hacer una reflexión individual, pero a esto llevamos llamando ya mucho tiempo, a cada medio de comunicación que se plantee cómo hace las cosas, cómo cree que hace las cosas, no cómo lo hace el de enfrente, porque es que nos pasamos la vida haciendo fact-checking al de enfrente y evaluando al de enfrente. Esto es sencillísimo, es cómo lo hace cada medio. Y a esta reflexión individual de si estamos siendo lo más deontológicos posibles, de si no desdibujamos la información y la opinión, de si a veces no nos ponemos una camiseta muy activa de determinado partido político, yo creo que debería de sumarse, que es lo ideal, que es la autorregulación, una reflexión colectiva del sector, de todos los medios de comunicación en conjunto, que se marquen unas líneas. Y estaría estupendo si el Gobierno invita a que esto sea así y las asociaciones participan y los medios de comunicación se animan a hacerlo. Pero esto es una opinión personal, soy bastante pesimista, sería idóneo que esto suceda. Porque al final, en esta batalla que parece recrudecerse con las citas electorales que nos vienen, del descrédito, del enfrentamiento, de yo lo haces tú peor, no lo haces tú peor, yo no sé quién va a ganar. Yo sé quién pierde, y pierde la profesión entera periodística, y nos vamos todos por el sumidero. Es decir, cara a la ciudadanía, cara a la credibilidad, en esta batalla entre medios no gana nadie. Y desde Reporteros Sin Fronteras lo que se invita es a reflexionar a cada cual qué hace bien, qué hace mal, y a que haga un ejercicio de autocrítica. Y si ese ejercicio de autocrítica y de establecer un coto de las prácticas correctas y las prácticas incorrectas se extiende al sector y se puede autorregular, seríamos felices. Lamentablemente yo en ese sentido, pero es personal, no soy muy optimista. ¿Alguna otra pregunta? No, que tenemos ahora imagino que lo sabéis todos, pero que tenemos ahora la concentración que convocamos todos los 3 de mayo en la Plaza del Pilar, que por animaros a acudir. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos.